En estas fechas especiales, comparte y disfruta en familia. ¿Listos? ¿Andrés? ¿Y dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? No, Andrés. Hay momentos inolvidables. Tú haces la diferencia. El cambio empieza en la familia. Potencia la vida. Apaga la pólvora. El cambio es sin pólvora. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. Logramos la aprobación del proyecto de ley de paz total como política de Estado para garantizar la seguridad humana, la solución definitiva del conflicto armado. Y creamos el Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar obligatorio. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. Empezó la reforma agraria. Le estamos cumpliendo a las familias campesinas, entregándoles tierras para poder producir, como la finca Támesis, ubicada cerca a Montería, para reparar a las familias en cumplimiento de la reforma rural integral. Punto 1 del Acuerdo de Paz. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. Como en el programa de gobierno se propuso un ordenamiento alrededor del agua. Alrededor del agua y no contra el agua, lo cual significa que buena parte, casi la totalidad de la ingeniería del siglo XX no sirve. Cada vez peor. Ya estamos sufriendo una de sus facetas, las visibles, la gran ola invernal, la mayor en la historia estadística de Colombia. El río Magdalena está en su nivel más alto, que podría ser como el indicador central desde que se mide, y va en forma exponencial. Esta temporada de lluvias está asociado a lo que se denomina el fenómeno de la Niña, que empezó en agosto del año pasado, en 1 de agosto del 2021, y aún no tiene fecha de finalización. De acuerdo con IDEAM, podría incluso ir hasta el año entrante. Esas situaciones han generado una cantidad de daños y pérdidas a lo largo del país. Eso llevó inicialmente a que los municipios declararan situaciones de calamidad pública. Nosotros, al llegar al gobierno, encontramos ya una serie de acumulados de necesidades por atender y muchas personas afectadas. En estos meses lo que hemos venido es dando atención de manera a los requerimientos. Entregaremos las ayudas que son los kits que permiten tener frazadas, tener medicamentos, tener aquellos elementos que requieran las comunidades que estén en este momento atravesando este tipo de crisis. El 31 de diciembre encontramos que no podíamos seguir en esa lógica de atender a las demandas, y lo que allí se define es declarar la situación de desastre de carácter nacional,
para que el gobierno nacional asuma directamente todo el manejo de esta situación acumulada de desastres pequeños, medianos en todo el territorio nacional, que la situación es que son simultáneos y con grandes afectaciones, más de 470 municipios en calamidad pública y más de 750 familias, 450 personas damnificadas. En este momento estamos centrados en la fase de la respuesta humanitaria para este momento. Ya estamos en esa fase dando la atención en términos de 4 prioridades que se establecieron en el decreto. La primera, el tema de la restitución de derechos fundamentales a los damnificados en términos de salud, alimentación, educación y el tema de vivienda. La otra línea muy importante, y es la que tiene el mayor cantidad de recursos, es el tema asociado a la comida, porque encontramos que una afectación muy grande en ese momento a los damnificados, que es el tema del acceso a alimento. Y en ese sentido, lo que se ha visto es una estrategia que va en esa vía. La tercera tiene que ver con un tema de apoyar todo el tema de agroinsumos y proyectos productivos, porque los datos de los daños y las pérdidas están principalmente en población rural, en la zona campesina, y esto va a tener una repercusión en el tema de alimentario a nivel nacional. Por lo tanto, se hace un esfuerzo en esta fase de apoyar esa parte con compra de tierras y el tema de fertilizantes. Esas vías terciarias hoy están vueltas napo. Y entonces aquí también nos toca conjugar esfuerzos de muy diverso origen para poder recuperar no solo lo que había, sino aumentar la capacidad en vías terciarias del país, porque esta es una política de seguridad alimentaria fundamental, de aumento de la rentabilidad en la producción agraria. Luego viene una cuarta etapa, una cuarta componente de esta asistencia humanitaria a la respuesta a este momento, que tiene que ver con el tema de habilitación de vías, porque el otro gran afectado en este momento son las vías terciarias, las vías que comunican a las cabeceras municipales con las veredas, con los corregimientos que los han dejado incomunicados. Por eso esa tercera línea va en ese sentido a apoyar y restablecer la conectividad y el transporte en estos sectores. La atención del hambre. No vamos a permitir que con fundamento en esta situación de desastre y de perturbación en el territorio tengamos la posibilidad de que los colombianos queden aislados por los fenómenos con desabastecimiento, razón por la cual atenderemos lo primero como instrucción presidencial, que haya suficiente suministro de alimento para que no haya crisis como una respuesta humanitaria inmediata. Ya desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos iniciamos todo un proceso grande de darle a través de lo que hemos llamado unas alianzas público-populares con las juntas de acción comunal y con organizaciones de mujeres, organizaciones populares de diferentes condiciones en todo el territorio, unos acuerdos que permitan asignarles recursos para que ellos se instalen y garanticen unas ollas comunitarias que permitan, por un lado, garantizar comida caliente permanente. Esto es a través de lo que hemos denominado ollas comunitarias. Ya esto empezó a funcionar y esto va a ser muy importante porque son ellos los que están directamente con las comunidades que están siendo afectadas. Cuánta dinámica de contratación que ha forjado a través de ir de emergencia en emergencia, una especie de
cartel también, de la contratación de la emergencia que se mueve a nivel nacional, que se mueve a niveles locales. ¿Cuánto de esa acción de contratación hoy está perdida? El país viene con unas denuncias muy importantes de lo que ha sido el manejo de los recursos en el pasado, donde se ha hecho a través de contratistas, donde se ha hecho a través de recursos trasladados a las entidades territoriales, y allá hay una serie de denuncias frente a qué sucedió con esos recursos. Eso es parte de lo que recibimos en la Unidad Nacional con graves circunstancias del manejo de esos recursos. Ahora estamos buscando unos nuevos aliados, que son las organizaciones sociales y comunitarias. Con ellos también hay un riesgo que eso suceda. Por eso lo que vamos a hacer en este momento es establecer unas veedurías comunitarias, vamos a establecer una serie de acuerdos con las entidades de control a nivel municipal para hacer un acompañamiento. Igualmente a nivel nacional hay unas relaciones con las entidades de control para poder hacer un seguimiento y control a esto, e igualmente está planteada hacer una rendición de cuentas en cada uno de esos territorios. Acá hay un tema, es que efectivamente todo el tema de la afectación vial ha sido muy grave en el país, principalmente en lo que corresponde a vías terciarias, porque las vías terciarias llevan décadas y décadas olvidadas, sin trabajos ni de mantenimiento preventivo ni correctivo, de tal suerte que con esa temporada de lluvias prácticamente todas están colapsadas, hay unas comunidades incomunicadas totalmente. Normalmente lo que se hacía es contratar con empresas privadas maquinaria amarilla, horas de maquinaria amarilla, que efectivamente, digamos, en algunos casos ha funcionado, pero también generó unos graves problemas en el manejo de recursos. Nosotros desde la Unidad Nacional recibimos incluso una deuda de más de 380.000 millones de pesos en alquiler de horas maquinaria, que es muy complicado, que se dejó del gobierno pasado. En eso estamos en un proceso de conciliación para poder llegar a unos acuerdos de pago. Hoy sabemos que el trabajo no es con esas empresas privadas. Lo que vamos a hacer es fortalecer la capacidad institucional, la capacidad que tenemos hoy de maquinaria amarilla, que tenemos con el Ejército. El Ejército tiene disposición de maquinarias en todo el territorio nacional. Con ellos vamos a apoyarnos en temas de lograr el tema de habilitar vías, pero sabemos que no es suficiente con maquinaria. Por eso también estamos previendo el tema de buscar unos aliados importantes en muchos territorios, que son las juntas de defensa civil. En los corregimientos de las veredas más apartadas encontramos unas juntas de defensa civil. La invitación a esas juntas de defensa civil es que están ya organizadas, que ellos se coloquen las botas, la pala y nos ayuden a habilitar vías. Para todos los soldados, generales, tenientes, coroneles y todos, les damos las gracias por tan excelente trabajo que nos han dado. Acá estamos planteando unos temas estructurales. Generalmente las situaciones de emergencia siempre se veían únicamente en temas de asistencia humanitaria y de temas, digamos, de apoyar con algunas cosas menores a las comunidades, como dar paliativos. No, en este gobierno estamos planteando reformas estructurales de fondo que resuelvan problemas, y en muchos de estos casos el problema de las tierras, el problema de riesgos, el problema de los afectados es un tema de tierras. Por eso, uno de los recursos que se están destinando, que se destinaron dentro de este Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, van en esa vía. Comprar tierras y apoyar proyectos productivos que permitan la reactivación y que permitan que los beneficiarios sean directamente los damnificados. Cambiar la ingeniería hacia algo que vamos a llamar, se llama así en el mundo, no es un invento nuestro, ingeniería de la crisis climática, es fundamental. La mayor cantidad de los damnificados corresponden a inundaciones. A inundaciones porque hemos tenido lo que se llaman desbordamientos, en algunos casos, el caso por ejemplo más sonado, que es el boquete que se generó en Caregato, la ruptura del Jarillón de Caregato. Esto inundó una área muy importante, más de 37.000 familias están llevan 16 meses inundados. Cuando nosotros llegamos en agosto ya llevaban un año bajo el agua, ¿sí?
El gobierno pasado insistió siempre en que la solución era el tapar el boquete, volver a remediar el jarillón, pero eso es una situación que, por el contrario, aplaza un problema, que no resuelve el problema definitivo. Y el programa de este gobierno lo que dice es que lo que tenemos que hacer es ordenarnos alrededor del agua. ¿Qué es ordenarnos alrededor del agua? Es realmente lograr recuperar nuevamente esos espacios que tenía el agua anteriormente, los humedales, las ciénagas, los sopayales, todas esas zonas que se perdieron con el tiempo porque efectivamente se cortó la conexión que había entre el río y los humedales, construyendo unos grandes jarillones o unos grandes muros en tierra que en muchas ocasiones encima de eso colocaron una vía. Entonces hoy, digamos, esas zonas se secaron, ¿sí? Al no tener ingreso de agua, se secaron, se volvieron potreros y hoy son grandes fincas de haciendas. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo está cobrando la naturaleza. Hoy el río Magdalena, el río Cauca, efectivamente viene con unos niveles altos y busca dónde amortiguar sus crecientes, a dónde llevarlas, porque no hay capacidad en el canal que conduce para evacuar sus aguas. Y por lo tanto termina rompiendo un jarillón en cualquiera de los sitios. Si en lugar de ver la adecuación, la adaptación a la crisis climática en términos de oleadas invernales como proyectos de ingeniería para tapar el agua, para ir contra el agua, los vemos como proyectos más integrales que incluyen ingeniería, pero tienen que ver con otros muchos mecanismos para reubicar poblaciones en alto riesgo. Dejamos de lado el tema de ecológico, nos fuimos contra la naturaleza, las obras que se hicieron fueron para, digamos, en contra de la naturaleza. Las obras que tienen que hacerse hoy es entendiendo la naturaleza, pero son entendiendo la naturaleza con reformas estructurales de fondo, ¿sí? Que es el reordenamiento del territorio, es una reforma agraria que permita que quienes no tienen tierra tengan tierra no solamente en riego, sino tierra segura, tierra que garantice un proyecto productivo, que garantice que estén donde efectivamente sea seguro, pero sea productivo. Y aquellas tierras que hoy están siendo utilizadas para ganadería, que fueron antiguos humedales, tendrá que volverse a recuperar ese espacio. Es la única manera de salir de esta situación en la que enfrentamos hoy de la emergencia a lo largo del río Cauca o del río Magdalena, con reformas estructurales. Y eso es lo que nos ha planteado el presidente en el programa de gobierno y que seguramente, que así va a ser el eje de nuestro plan de desarrollo. ¿Y los mapas de riesgo para qué sirven? Para identificar las familias de riesgo y para desarrollar programas de reasentamiento. Eso lo plantea la ley 9. La ley 388 quitó eso y definió, hagan mapas, ¿sí? Pero hoy en día lo que vemos es que no hay mapas, ni hay inventarios de familias de riesgo, ni hay programas de reasentamiento. Eso es muy grave porque además lo que se ha venido haciendo es que efectivamente se elaboren mapas de riesgo, pero sencillamente para utilizar el principio que hemos llamado de precaución al revés. Es en función de proteger el urbanizador y no proteger las zonas de riesgo para evitar que sean ocupadas. En el momento que no se tienen definidas las zonas de riesgo y esas zonas de riesgo se declaren como áreas de protección, pues las zonas de riesgo seguirán siendo ocupadas y seguirá creciendo las familias de riesgo y seguirán creciendo los damnificados y seguirán creciendo los recursos que se requieren para atención de esas. ¿Y por qué? ¿Por qué el mismo territorio afectado? ¿Por qué la misma población afectada a pesar de la inversión de billones de pesos, que habría que hacer ya las cuantías nacionales de eso, y no hay un mejoramiento en la disminución del riesgo? Aquí hay un tema, en el tema de reasentamientos, muy triste y muy doloroso en el país. O sea, la historia del reasentamiento ha sido extensa en el país, ha habido muchas experiencias, la mayoría no muy gratas. La primera es que los reasentamientos en promedio duran entre 8 y 12 años. Es un tema extensísimo en términos de sobrecostos y un tema de impacto en las familias de un periodo muy largo para resolver un programa de arrendamiento. Segundo, generalmente lo que se hace del programa de arrendamiento es ofrecerles una modalidad de vivienda. No independientemente de dónde provenga la familia de origen o edad edificada,
lo que se le ofrece es una solución de vivienda. ¿Cómo se hace que la población que está en la zona de alto riesgo deje de estar en la zona de alto riesgo? Y eso implica una serie de peripecias, de proyectos, de capacidad, de liderazgo, de incluso conocimiento por parte de la sociedad de lo que está pasando, no que lo ignore. En materia de vivienda hay que hacer una valoración. Si la situación es crítica, es recurrente y no hay solución, la alternativa es el reasentamiento a un lugar donde las familias no estén desarraigadas, donde no las saquemos de su entorno, donde estén mejor que como estaban antes. La situación de este tipo de emergencias es que son múltiples emergencias de manera simultánea. Entonces lo que tenemos acá es un requerimiento de todos los municipios y todos los departamentos y todas las comunidades reclamando la atención de manera inmediata y todos al mismo tiempo. Esa situación es complicada, pero no solamente eso, sino que al mismo tiempo que están reclamando las comunidades, nuestros representantes al Congreso están pidiendo también lo mismo. Entonces se vuelve un tema muy difícil de la agenda. O estamos allá con las comunidades o estamos atendiendo cada cosa de estas. Entonces todos requieren atención, pero todo al mismo tiempo se hace muy complejo y muy difícil. Entérese del cambio. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. A partir del 2023, los créditos del ICETEX tendrán 0% de interés. Les estamos cumpliendo a una juventud colombiana que desde el conocimiento está transformando nuestro país. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. Lanzamos el programa de agua en La Guajira, que incluye inventario, rehabilitación y sostenimiento de infraestructura de agua en el departamento, garantizando el acceso al agua como un derecho. Este es el primer paso para una vida digna. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. En estas fechas especiales, comparte y disfruta en familia. ¿Listos? ¿Andrés? ¿Y dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? No, Andrés.
Hay momentos inolvidables. Tú haces la diferencia. El cambio empieza en la familia. Potencia la vida. Apaga la pólvora. El cambio es sin pólvora.